habla la flamante integrante de la Corte, la doctora Margarita Zabalza. ¿De mujeres hacen falta más? Por supuesto, no tengo ninguna duda que eso tiene que ser así. Además, ahora, los primeros días de abril, culmina el proceso de María Angélica Gastaldi, así que sería importantísimo. Mencionaste los acuerdos políticos y de esto se habló mucho en la previa de la designación de ministros. ¿Fue demonizado el acuerdo político que hoy vos de alguna manera lo reivindicaste sobre una situación nacional mucho más delicada que la que atravesamos en la provincia? Sí, por supuesto que reivindico la política, reivindico los acuerdos políticos cuando son correctos y de acuerdo al derecho y a la Constitución, y son para preservar el Estado de Derecho y el funcionamiento. Fuera de la estructura del Poder Judicial te da más margen un poco para ver estas cuestiones de afuera, digo, porque la crítica recién fue impresionante. Gutiérrez te miraba muy fijo mientras vos dabas el discurso y no es común ver eso dentro de la propia estructura. La verdad que eso no te lo podría afirmar, porque los de adentro no les gusta que venga alguien de afuera muchas veces, pero creo que tiene que ver con lo último que yo decía, que es la diversidad de miradas dentro de un órgano colegiado. Compárenlo con por ejemplo, un directorio de una persona jurídica. Es lo mismo, tenemos que tomar decisiones, si bien tenemos nuestro trabajo individual, tenemos que tomar decisiones colectivas y para eso se requieren mayorías. También en el proceso de designación se habló acerca de que estaba en riesgo la independencia de poderes porque todos los nombrados tienen alguna sintonía fina con una extracción partidaria. ¿Qué respondes a eso? No, yo no creo que eso sea así, de hecho lo dije recién, la tarea de los jueces es sobre todo la imparcialidad y la independencia. El sistema constitucional requiere una propuesta del Ejecutivo y una aprobación de la Cámara de Diputados. Ese es el acuerdo político. La crítica de la oposición con respecto a ese tema, por ejemplo, que fue muy crítica cuando se la puso en carpeta para poder ocupar este cargo. No, con esto que te estoy diciendo, esto es parte del sistema constitucional que nosotros tenemos. El gobernador propuso los nombres, la legislatura con un acuerdo abrumador los aprobó. Después lo otro, bueno, ya sabemos, es la tarea de los legisladores muchas veces. ¿Considera que más allá de la independencia de los poderes, va a ser más cercano quizás al resto de los poderes con más diálogo y no tanta pelea que siempre hubo entre la Corte y algunos otros? Yo creo que indudablemente el diálogo tiene que existir en cualquier ámbito de la vida. Imagínate conduciendo un poder del Estado. ¿Cómo imagina la convivencia de una corte que usted también lo dijo, es muy heterogénea desde las especialidades, las edades? En base al respeto, fundamentalmente. Y el factor humano antes que la eficiencia, o sin olvidarlo cuando se habla de la eficiencia. Ambas cosas son totalmente compatibles. La eficiencia, la eficacia y la esencia del humano por sobre todas las cuestiones. Gracias, muy amable. Bueno, allí está la palabra de Margarita Zabalza, acaba de jurar como nueva ministra de la Corte. Estoy viendo, Sergio, si nos podemos acercar a Jorge Baclini, que habló hace un ratito, en realidad lo hizo antes de que hablase con los medios también Margarita Zabalza. Bueno, una jura que se hizo en un momento muy particular. Allí lo estamos viendo a Jorge Baclini, que bueno, está tomándose la foto lógica con su entorno familiar. Les decía, una jura que se hizo en medio de una gestión, la de Maximiliano Puyaro, que le ha puesto mucho énfasis a una necesaria, desde el punto de vista del actual gobierno, renovación del máximo tribunal. Hoy, de todas maneras, Sergio, no está el gobernador presente en este acto, sí ministros del Poder Ejecutivo, pero no el gobernador, que está en este momento a punto de presidir otro acto aquí muy cerquita, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero decidió, bueno, no participar de esta ceremonia. Sí lo hicieron el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Bueno, aunque sea, a ver, una consulta, Jorge. Bueno, Jorge, brevemente, estamos en vivo para Canal 3. Una síntesis de lo que fue su discurso en esta flamante nueva función, la mayor jerarquía dentro de lo que es el Poder Judicial. Bueno, yo también estoy en este momento un poco emocionado, como decía, son momentos únicos en la carrera de uno y hace tiempo que venía trabajando. Bueno, esto fue también algo inesperado para mí. Uno apuesta fuertemente a trabajar en consenso con el resto de la Corte, a promover muchos de los cambios que se están haciendo, trabajar mucho no solamente la parte penal, que es de donde yo provengo, sino ir trabajando también en los otros fueros, ir conociendo también las dinámicas y los problemas que tienen, ir potenciando
aprendiendo los errores para solucionar los conflictos y obviamente hacerlo en tiempos más razonables. Un poco eso de los objetivos. Usted mencionó la reforma de la Constitución. ¿Qué debería rápidamente reformarse en lo inherente al Poder Judicial? Claro, nosotros hablábamos específicamente en algo que siempre marcamos, que es la autonomía del Ministerio Público. Creo que es fundamental que el Ministerio Público tenga autonomía. El juicio por jurados, que bueno, lo mencioné, pero creo que tiene que estar a nivel constitucional. Y después hablábamos de un Consejo de la Magistratura que hoy está por ley, por decreto, y que se haga ya estructuralmente por Constitución, que establezca los alineamientos de la designación de jueces y fiscales para la propuesta del Poder Ejecutivo y también para el juzgamiento de jueces y fiscales, con una composición que sea plural pero equilibrada entre componentes políticos y componentes técnicos jurídicos, que creo que es como tiene que ser. El gobernador en su diagnóstico inicial sobre la justicia santafesina dijo es cara e ineficiente. ¿Comparte eso? Bueno, nosotros tenemos que ir haciendo los análisis respectivos e ir viendo cada una de las situaciones para ver dónde hay recursos que faltan, dónde hay exceso de recursos, ver la redistribución y después hacer un análisis general y conversar con el Ejecutivo desde la Corte y del Poder Judicial para proponer las reformas que estamos hablando. No se habla aquí de una Corte heterogénea, ya sea por las edades, por las especificidades. ¿Cómo imagina esa convivencia? Bueno, las convivencias son siempre adaptables, cada uno se tendrá que adaptar a las dinámicas nuevas. Acá vamos a ser 3 ministros cuando suma el doctor Beder, nuevos, así que cada uno va a venir con su impronta y esa impronta va a trasladarse un poco a la interna de la Corte como para poder generar los consensos respectivos. Le hago la última pregunta y porque también se la formulamos a Margarita Zabalza. En la previa de estas designaciones se habló mucho de los acuerdos políticos que dieron lugar precisamente a estos nombramientos, de alguna manera demonizándolos. ¿Es un valor positivo o es un valor negativo el acuerdo político que permitió llegar a estas asunciones? Los procesos de designación nosotros lo tenemos desde hace años y en todas las constituciones occidentales del mundo son procesos de designación que tienen consensos técnicos, jurídicos y políticos. Así que es parte, digamos, de la forma de designación que está establecida, que está pautada. Así que yo no tengo nada que plantear ni objetar en eso. Me parece que es algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo, tanto en la designación de jueces, de fiscales, de todo lo que es el Poder Judicial. Una más, me permito. A propósito de lo que está sucediendo a nivel nacional, ¿alguna referencia que pueda hacer? ¿En qué sentido? Nombramiento de jueces y demás. El caso de los ministros de la Corte, por decreto. Digamos, en este sentido siempre hablamos de que las designaciones sean dentro del marco de la Constitución, que para nosotros es fundamental, y que sean en los procesos más adecuados al proceso legal. Eso siempre lo hemos remarcado. Gracias, Jorge, muy amable, lo libramos. Sergio, bueno, hasta aquí la palabra de Jorge Baclini, el otro ministro de la Corte que acaba de jurar, que acaba de asumir. Bueno, es un salón que está repleto todavía de muchos dirigentes políticos, familiares. Bueno, contarles algunas apostillas de lo que ha dejado este acto. A quien escuchábamos hace un ratito, que es Margarita Zabalza, el apellido ya les dice mucho seguramente a ustedes. Es hija de un histórico dirigente del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, que de hecho la acompañó cuando ingresaba a los tribunales. Ella hizo además en su discurso un reconocimiento y un agradecimiento especial a su familia, pero particularmente a sus padres. Bueno, los vimos emocionados a los dos, tanto a Juan Carlos Zabalza como a su mamá, y una Margarita Zabalza que en realidad improvisó el discurso, no lo leyó, lo tenía escrito, pero eligió dejarlo sobre la silla y de alguna manera con una espontaneidad improvisar lo que ella tenía para decir en este acto. Habló allí de los acuerdos políticos que permitieron esta designación, los reivindicó y los reivindicó en el marco sobre todo de una coyuntura nacional que hoy hace que algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean nombrados no por acuerdo legislativo, sino por decreto. Más allá de todo lo que se dijo y comentó, por eso le repetimos la pregunta tanto a Baclini como a Zabalza, respecto de que esto era en realidad una renovación a medida de y consecuencia de un acuerdo político. Zabalza tuvo un discurso de mucho énfasis para con el factor humano, así como Baclini hizo mucho hincapié en la eficiencia y en la eficacia. Bueno, Margarita Zabalza consideró que en realidad todo proceso judicial tiene que tener en cuenta o no puede perder de vista que detrás hay una persona de carne y hueso. Llamó de alguna manera a humanizar los procesos judiciales, mientras Baclini planteó la necesidad de llevar adelante una serie de reformas, incluso legislativas, aludió a la reforma constitucional también y habló de las 4E. Una es excelencia, una es eficacia, otra es eficiencia, para llevar a la práctica de alguna manera todo esto en un Poder Judicial que, como también se lo preguntábamos a él, ha sido cuestionado por el gobernador de Santa
Santa Fe por su falta de celeridad, por lo caro que resulta y por la falta de eficiencia. Solamente para acotar, Sergio, que cuando ingresaba también aquí el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificaba que es intención de este Poder Ejecutivo darle continuidad a este proceso de renovación. Hoy asumieron 2 ministros. En abril seguramente estaremos haciendo esto mismo con Rubén Weder, que va a asumir en lugar de María Angélica Astaldi. Ella se hace efectiva su renuncia en los primeros días del mes de abril, y Cococcioni dijo es intención y voluntad de este Poder Ejecutivo seguir con la renovación, sobre todo para con aquellos ministros que superen el límite legal de los 75 años. En esa situación, Sergio, están todos salvo el ministro Daniel Ardeta. Excelente, Ivana, como siempre, muy buen laburo.